Ok, esta clase esencialmente es para preguntar. Les propongo que imagínense, todos habrán visto alguna estenosis aórtica en su servicio, cómo lo hicieron, qué obtuvieron, cómo llegaron al diagnóstico. Algunos deben haber visto. ¿Sí? ¿O no? Entonces yo me gustaría que ustedes se imaginen y pregunten absolutamente todo lo que se les ocurra, digamos, para esto de esta clase. Entonces el objetivo es realizar una secuencia del estudio de la estenosis aórtica, analizar cada uno de los pasos, comprensión de hemodinámica, diferentes escenarios y situaciones, y después hacer un diagnóstico diferencial de algunas patologías. Y vamos a hacer algunos ejemplos después. Entonces, cuando uno empieza un estudio de una estenosis aórtica, esencialmente un maestro mío decía que era el estudio más largo. Entonces uno tiene que tener mucha paciencia y meticulosidad en todas las mediciones. Y lo primero que hay que hacer es mirar la válvula. ¿Qué impresión nos da esa válvula desde el paraesternal, sobre todo paraesternal, eje largo y eje corto, y después en 4 cámaras? Pero ¿qué impresión nos da esa válvula? Entonces tenemos que ver el engrosamiento, qué tan calcificada está, restricción del... paréntesis. Seguramente voy a repetir algunas cosas que ya se dijeron la semana pasada, de perogrullo, pero creo que es muy importante. Si hay fusión de las comisuras, o sea, rafes, que pueden sugerir que es una bicúspide aórtica, y la planimetría esencialmente se puede hacer por transesofágico en esta valvulopatía únicamente. Después tenemos que ver también el ventrículo. ¿Qué pasa con el ventrículo? ¿Qué tan hipertrófico está? ¿Cómo está la función? ¿Está dilatado o no está dilatado? Y no olvidarse lo que continúa, que es la aorta ascendente. Entonces, hay una dilatación, hay patología asociada. No olvidarse de la aorta ascendente. A ver, vamos a cruzar los dedos. Entonces les propongo, podemos empezar desde adelante. El pointer es el de arriba. Doctora, ¿qué le parece esa primer vista? La válvula aórtica, gracias. La válvula aórtica, ¿qué le parece? ¿Calcificada? ¿Vane? ¿Calcificada? Y en el paraesternal lo que podemos ver acá, tal vez, ¿tiene cierre céntrico o excéntrico? No llama demasiado la atención esa válvula, me parece que no tiene calcificación. Lo blanco me parece que es más la cuestión de la unión entre el músculo y la pared anterior de la aorta. ¿Y esta imagen? ¿Vane? Es un eje corto de grandes vasos. Para ver específicamente la válvula aórtica, trivalva. Se ven bien todas las valvas. Pero pareciera tener buena apertura, buen cierre. ¿Qué valva es? ¿Cuál de las tres pueden ayudar? Coronaria derecha. Izquierda y no coronaria. Y eventualmente acá, no sé si está saliendo una de las coronarias y debería estar de este lado, depende de cómo uno angule, salir la coronaria derecha. Hasta acá vamos bien, nada. Bien, esto es muy importante. Son vistas estáticas. Uno ve la válvula, cómo se abre, las tres que
que describimos, cuando uno manda una foto, tiene que mandarla abierta, porque muchas veces los RAFes están fusionados y entonces parece normal, pero no se evidencia si es una bicúspide o no. Esto es una de las cosas. Y después vamos a ver cómo se mide el tracto de salida. Y es solamente para ver si estaban despiertos. Esto también es solamente, el módulo M es solamente impresión diagnóstica. ¿Qué tanto se abre la válvula? También nos ayuda, colabora, es una impresión diagnóstica y no hace mucho al diagnóstico en sí. Doctora de Celeste, ¿qué le parece? Va de un paraesternal a un eje corto, ¿no? Y este eje corto... También de los grandes vasos, y en el centro... también vemos la válvula aórtica. Bueno, la apertura no parece estar muy bien. Impresión atrivalva, pero bueno, no podemos terminar de ver bien la apertura. Y sí, impresión calcificada. Si uno tuviera que jugarse por un diagnóstico... Digamos, hay tres diagnósticos groseros. Digamos, puede ser la esclerocalcificada, la del senil, la bicúspide, y después con menos frecuencia, pero está en la reumática. ¿Y acá qué les parece? Puede ser una esclerocalcificada, pero tiene calcificación de los bordes libres. Entonces... yo no sé, la esclerocalcificada va más de las bases hacia los bordes libres, y puede ser una reumática o puede ser una bicúspide, tal vez tenga un RAFE acá, no sé. Entonces, más de bordes libres. Debe iniciarse con una impresión diagnóstica. ¿Cómo es esa válvula? La morfología. Disculpen. Yo misma, digamos. ¿Dónde está el delete? Ok, otra vez. Entonces tenemos el paraesternal, el eje corto. Si se abre en boca de pescado, hay que ver si es una bicúspide. ¿Dónde tiene el RAFE? En este caso es acá en hora 2. Uno puede describirlo. En 5 cámaras uno va a buscar sobre todo esto, la turbulencia, y después no olvidarse de la raíz aórtica. Y se mide de borde externo a borde externo. Y si acá tenemos el tracto de salida, la porción sino tubular, y hay una pérdida de la arquitectura. ¿Les parece? Podemos de acá, que es el paraesternal, podemos subir un espacio más arriba y entonces tenemos la aorta ascendente. Perdemos la válvula, pero tenemos la aorta ascendente. ¿Sí? Ok. Esto es lo que les había dicho, que la planimetría en la válvula mitral se puede hacer por transtorácico, pero en el caso de la válvula aórtica, únicamente a través del transesofágico. Entonces, ¿qué dicen las guías? Las guías primero piden, bueno, gravedad. Recién arranca de una estenosis aórtica grave. Después pide, ¿qué hacemos? ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Y luego pide función ventricular. Las guías esencialmente son bastante parecidas desde hace bastantes años. Las del año 17 hay algunas modificaciones sutiles. No incluí las nuestras, que después al final quiero hacer algunos comentarios de la nuestra, de la SAC. Estas son la europea y la americana, y uno considera grave cuando necesitamos velocidad pico, gradiente medio, área valvular, y después podemos agregar
el área valvular indexada, y podemos ver cuál es la relación, o lo que se llama el parámetro adimensional, que es la relación entre la velocidad pico del tracto de salida con respecto a la velocidad pico aórtica. Entonces, grave es más de 4 metros, más de 40 milímetros de mercurio de gradiente medio, un área valvular menos de 1, puede ser indexado menos de 0,6, y la relación entre las dos velocidades pico menos de 0,25. Hasta acá creo que esto lo deben haber visto la semana pasada, ¿no? Esta es la americana, otro formato, misma información. Hay una guía sacada del, digamos, el mismo autor de la europea, que es estrictamente para aorta de imágenes, que se las recomiendo. Entonces necesitamos velocidad pico, gradiente transvalvular medio, área valvular y la relación de este parámetro adimensional. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente vamos a ver un estudio hemodinámico, porque nosotros no somos imaginólogos. Nosotros no vemos imágenes como los ecografistas. Nosotros interpretamos toda una situación hemodinámica de la parte cardíaca. Entonces, los gradientes, que ahora vamos a ver cómo los obtenemos en forma directa. Pero el área valvular la vamos a obtener en forma indirecta, ¿no? Y ahí vamos a utilizar esto, que es la fórmula de la continuidad, que dice que el volumen que pasa a través del tracto de salida tiene que ser el mismo que pasa a través de la aorta. Entonces usa esto. Arriba en el numerador va a estar el volumen del tracto de salida, y abajo el volumen de la aorta. Despejamos el área, que es lo desconocido, y entonces vamos a tener que el área por velocidad vamos a hacer pi por radio al cuadrado por BTI o velocidad. Pi por radio al cuadrado por BTI del tracto de salida sobre el BTI de la aorta. Si usamos velocidad, usamos velocidad. Si usamos BTI, usamos BTI. Les sugiero que utilicen siempre que ustedes puedan el BTI, porque nos da un extra que vamos a ver ahora. Entonces, del paraesternal vamos a sacar el tracto de salida, que ahí sacamos el radio, lo dividimos por 2 y ahí tenemos el diámetro, y ahí obtenemos el radio. Y el BTI o la velocidad la sacamos del flujo en 5 cámaras, 5 o 3 cámaras del tracto de salida, y el flujo aórtico lo sacamos de la ventana apical o paraesternal eje largo, como está en este caso. El numerador, la parte de arriba, tiene el extra que si usamos BTI, esto nos da el volumen sistólico. Entonces, más o menos, el volumen sistólico debería coincidir más o menos con lo que yo estoy viendo de mi función sistólica. Más o menos. Entonces, esto es un control intraestudio de si estamos haciendo las cosas bien y registrando los parámetros como corresponde. Entonces, tracto de salida, sacamos del 5 cámaras o del 3 cámaras, sacamos el flujo del tracto de salida por encima de la válvula. Algunos libros dicen a 1 centímetro. Esencialmente uno debería usar exactamente el mismo punto, igual que si yo hago el volumen sistólico a nivel mitral, tengo que estar a nivel del anillo y registrar el flujo a nivel del anillo. Acá también les sugiero que estemos justo por encima de la válvula. Si nosotros empezamos a superar las velocidades, y probablemente
digamos, hay un punto de corte entre aorta y tracto de salida. Si hay algo que no entienden, por favor, me paran. Entonces, el segundo punto que necesitamos es el diámetro o el radio del tracto de salida. Los dos parámetros es muy importante repetirlos varias veces, ser muy meticuloso con el registro, porque tiene una muy alta fuente de error. Entonces, lo que yo les sugiero es, donde el septum hace un ángulo con la válvula aórtica y donde la válvula anterior de la mitral y la aorta hacen otro ángulo, ahí se mide. A veces no es tan fácil ver a dónde está el ángulo. Se hace un zoom, se fija y se mide varias veces y se saca un promedio. Entonces, en este más o menos, acá podemos ver a dónde están los ángulos, y hay algunos libros o algunos autores que dicen que hay que medirlo a 1 centímetro. ¿Es así? ¿Es así? ¿Dónde lo miden? Hay un estudio que dice que entre 2 o 3 milímetros de una válvula hay mucho más referencia y mucho mejor. ¿A 2 o 3 centímetros? No, milímetros, es decir, sobre la válvula en un eje parecido largo, Uh-huh. un poco más, 2 o 3 milímetros donde está la apertura de la válvula, que sería el ángulo donde se pone mucho mejor. Sí. A mí me parece que ese es un buen punto, justo a nivel del anillo, justo ahí. De todos modos, a veces no es tan fácil. Entonces, hacen un ángulo, la valva anterior, la valva no coronariana con el septum y la valva anterior de la mitral con la cúspide aórtica. ¿Es así? Si uno lo quisiera medir a 1 centímetro, no está mal. No está mal, en este caso no está mal, probablemente nos da parecido. Ahora, si tiene un septum muy abombado, entonces puede ser que esta medida sea diferente que esta medida. ¿Sí? Ok. Todas cosas que ya ustedes deben haber visto. Ahora en un ratito ya vamos a lo práctico. ¿Por qué yo sugiero que ustedes hagan BTI siempre? Porque nos da el extra de poder medir y calcular el volumen sistólico, que después vamos a ver que tiene bastante implicancia en los de bajo flujo. Entonces, es un componente de la fórmula, es más específico, permite calcular el volumen sistólico, hace un control intraestudio, porque permite calcular el volumen sistólico de cómo es esa función y el flujo, y tiene mucha relación para medir escenarios de bajo flujo. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces les sugiero que me gustaría que ustedes calculen el volumen sistólico de estos 3 casos. Hace unos años tenía que pedir, por favor, que trajeran una calculadora. Hoy en día... ¿La fórmula la tienen en la cabeza o necesitan que vayamos...? No, la puse acá. Hay algunos autores también que dicen que como tiene tanta variabilidad y tanta posibilidad de fuente de error, tal vez directamente usar un tracto de salida de 2. Ahora, ¿por qué uno no usa siempre un tracto de salida de 2? Imagínense, por ejemplo, un tipo
Claro, hay una cierta correlación. Si es una persona promedio, bárbaro. Ahora, si es un tipo de 1,90 y tiene 120 kilos, probablemente el tracto de salida no sea 2, sea un poco más. Y si es una señora viejita, chiquita, de 1,50, y probablemente el tracto de 2 le quede grande. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer este? Doctor del Pointer, ¿quiere hacer el primero? ¿Cómo haríamos esto? Primero, ¿esto cómo lo despejamos? A ver, el diámetro del tracto de salida del ventrículo, esto el radio es la mitad del diámetro. Uh-huh. Así que tendría que ser 1. Así que, siendo 2, Sí. es una variable que sacamos. Entonces sería 3.14 por, y directamente esto. Sí, por 23. Doctor, 72,2. doctor, 72, perfecto. Ahora vamos a ver si corresponde. ¿Coincide? El número 2, doctor Rayado. 43,45, más o menos. ¿Y está bien eso? Un volumen sistólico normal que uno querría tener, ¿cuál sería? Más de 70. Entonces, acá, digamos, tener un BTI menos de 20, uno dice, bueno, algo está pasando. El flujo no es adecuado, yo medí mal, estoy lejos de la válvula, o hay una disfunción sistólica. Y el último, 46,2. Por ahí me equivoqué yo, a ver. Parecía 1.6, no 1.8. El diámetro. Caso 3 decía 1.6. Vuelva para atrás. Dije 1.6, puede ser. ¿Y con este es así? ¿Puede ser? Sí, tenés razón. Ok, entonces este tiene un BTI bastante adecuado, pero un tracto relativamente chico, un volumen más o menos. Entonces, este es un bajo flujo y este sería un flujo adecuado, ¿sí? Más o menos uno querría tener un BTI de más de 20. A ver, siguiente. No quiero señalar, pero ¿alguien se anima a calcular el gradiente máximo de esta velocidad? Hoy en día en realidad no tiene mucho sentido porque el equipo lo hace espontáneamente. Pero ¿qué fórmula usaríamos acá? Fórmula de Bernoulli. ¿El gradiente máximo? ¿Y el gradiente medio? No se puede. No se puede, ¿por qué no se puede? Porque es una velocidad pico y para el gradiente medio, ¿qué necesitamos? Las velocidades de cada punto de todo Todo el envelope de el espectro del flujo. Entonces usamos ecuación de Bernoulli, 59 milímetros de mercurio. Y esto es lo que habíamos respondido recién. Ok, entonces, se solicita un ecocardiograma Doppler en un paciente de 78 años de edad, asintomático por soplo sistólico eyectivo. Usted encuentra los siguientes parámetros. Tracto de salida, velocidad pico. A ver, calculemos el radio, el volumen sistólico y el área. ¿El radio cómo sería? La mitad de esto.
al cuadrado. Ujú. Esto por 3.14 por el BTI del tracto de salida. ¿Daría cuánto? 53. ¿Y el área, entonces? ¡Qué suspiro! Me dieron 2 horas, pero miren que es largo, ¿eh? Entonces, este valor que habíamos obtenido acá, ¿cuál era? 50 y 53. Lo dividimos por este. Bien, ¿qué pasó ahí? Área valvular 0,75. Si alguien que se quedó de alguna manera colgado o no entiende, por favor paren acá. ¿Mm? ¿Y esto está bien? ¿Qué no está bien? El gradiente medio no coincide con la área que se ve perdiendo con el área valvular. ¿Qué paciente te imaginas? Y que no por la función. Pareciera que la función no está del todo conservada. O nos equivocamos en algo. Porque para grave no dan ni los gradientes máximos ni medio. Solamente el área. Entonces, cuando hay alguna situación de este tipo, entonces uno dice, bueno, me equivoqué, hago un chequeo antes de que el paciente se vaya de la camilla. Y este tracto, ¿habrá que indexar este área valvular? Tal vez. ¿Este tracto no les parece chico? Es chico, ¿no? Tal vez tendríamos que haber medido mejor o tal vez realmente es así. ¿Mm? Era una paciente añosa, uno tomando el tracto de salida tal vez agarra un poco del septum que está engrosado y eso hace que el área quede un poco más chica. Una cosa que ustedes se equivoquen, todo el resto va a dar mal. Entonces, ojo, porque este informe va después al clínico que no entiende nada, ve el área valvular y lo manda al cirujano. Entonces, creo que es paciente asintomático, no puse, pero es varón, 78 años, asintomático, y tiene esos parámetros, no tiene otro parámetro. Ojo, nos equivocamos, paramos, fijamos dónde me equivoqué. Más o menos una función debería estar conservada con un BTI más de 20, dijimos, y ojo con este porque da un error impresionante en el cálculo final. Área dimensional no da tampoco. ¿No da tampoco? ¿Y cuánto te dio? Me dio 0,28. 28, muy bien. Bueno, entonces tenemos 3 que no dan para. ¿Qué les parece este? Acá tenemos un tracto de salida de 2, fórmula sencilla, una velocidad pico aórtica. A ver, la ecuación de Bernoulli, ¿cuánto da el gradiente máximo? Más de 4 metros. 96. Gradiente medio, 53. ¿Cuál es mi volumen sistólico? ¿72? ¿Y el área valvular? ¿Grave? ¿Es grave? Y tenemos una velocidad pico más de 4, un gradiente medio más de 40 y un área valvular en un paciente que tiene una función conservada. Hasta acá vamos, ok. Excelente.
Este da igual o parecido, no. A ver, ¿qué les parece? ¿Dónde está el error? ¿Cuál es el gradiente máximo? 88. Gradiente medio, bastante parecido todo. Un BTI aórtico de 75 y un tracto de salida de 9. ¿Cuál sería el área? El volumen sistólico y el área. ¿25? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sería 1.8 dividido 2 al cuadrado da 0.81. 0.81 por 9. ¿Cuánto? Volumen sistólico dividido 75. ¿Alguien necesita más tiempo? Bueno, ¿qué les parece? Primero esto casi no existe. O es un bajo flujo. Y esto es casi incompatible con la vida. Entonces, me parece que hay algo que no funciona. Bueno, este valor yo directamente lo... Es raro que con este volumen sistólico haya levantado estos gradientes. Entonces me parece que hay algo que no funciona. Ok. A ver, creo que es el último. A ver quién corrobora. Tracto de salida dividido 2 al cuadrado. Por 18. 81. Área valvular. ¿Cuánto? ¿Y qué les parece? ¿Qué pasó acá? ¿Qué podría haber pasado? ¿O qué tipo de paciente sería este? O nos equivocamos con el tracto, bastante amplio. Tenemos dos criterios para grave, pero tal vez ese es el paciente y entonces... Sí, a veces sí, puede ser. Pero a veces hay situaciones que levantan gradientes y en realidad van a levantar gradientes en realidad no porque la estenosis sea realmente grave y tal vez sea real esto. Hay que mirar la válvula. ¿Cuánto se abre? ¿Se mueve o no se mueve? Entonces puede ser que tenga aparte una insuficiencia aórtica. Puede ser que tenga una anemia. Entonces levanta gradientes, estado de alto flujo, levanta gradientes, pero en realidad no es porque tenga una estenosis aórtica grave, sino porque tiene otra situación agregada. Ok, el informe dice
un informe, como tantos que debemos estar recibiendo. Estenosis aórtica grave con área valvular de 0,72, calculado por ecuación de continuidad, gradiente máximo 42, gradiente medio de 27. ¿Qué les parece? Acá lo mismo que estuvimos razonando, hay que ver cómo llegó. El área valvular tiene varias fuentes de error, entonces hay que ver cómo lo calculó. Calculó bien, midió bien, hay que mirar las fotos, porque acá no coinciden el área valvular con los gradientes. Entonces, ¿es o no es? Estenosis, el clínico no se está habituando todavía a leer gradientes. Entonces, a veces, cuando uno está con el informe y ya no está el paciente, a veces conviene, por lo menos eso es lo que yo hago, no informar área, que confunde, y directamente poner los gradientes. Depende de lo que me impresionó. ¿Es una grave o no es una grave? Porque no me impresionó, tengo estos gradientes, pero me da esta área y no es grave, no la pongo. ¿Se entiende? Ok. A ver, ¿quién quiere analizar? No sé dónde está el pointer. ¿Quieren pasarlo? Doctora de negro. Detrás del doctor de anteojos. ¿Te animas? Hay que leer. O el compañero. Medimos el tracto. Medimos el flujo aórtico y nos da todo esto. A ver, desmenucemos. Tiene un diámetro de traje de salida de 19 milímetros. Uh-huh. Para el cálculo, digamos. El BTI del trato de salida le dio 25. Uh-huh. ¿Y eso coincide con una función conservada? Más de 20, uno diría, más o menos. ¿Velocidad máxima le dio? Uh-huh. Leve, moderado, grave. Grave. Un criterio de grave. El BTI desde la ventana apical, gradiente, máximo también le da para grave y 82, gradiente medio de 52. ¿Tiene alguna duda? Está calcificada, tenemos las velocidades, tenemos el área, coincide todo. ¿Es una grave? Es una grave. ¿Y esto qué les parece? Una imagen un poco vieja de un equipo viejo, pero no despreciable por eso. No sé si querés pasar el pointer para este lado. Velocidad de más de 5. Más de 5. Gradiente máximo de más 100 y el medio más de 60. Uh-huh. Más para severa. Bueno, es el mismo paciente. ¿Y tiene importancia esto? ¿Por qué? Porque en realidad es más grave de lo que parece. Es más grave, digamos, La derecha que el flujo está a más velocidad del flujo. pero yo sabía que era grave. ¿Tiene importancia? No está mal, no está mal. En realidad, con esa velocidad, claro. Más de 5 metros, esté asintomático, ¿no? Hay que tenerle, por ahí, no sé si cirugía, hay que prestarle mucha atención, pero estamos cerca, digamos. Y está bueno por ahí ya preparar al paciente, presentárselo al cirujano, y estamos cerca. ¿Le harían algo a este paciente? ¿Asintomático? ¿Por qué no? Él dice está asintomático. Un BNP. BNP que yo
excepto que esté en insuficiencia cardíaca, no tengo a mano. No sé, ¿en el Francis lo tenemos, Vanessa? En las clínicas, excepto que esté en insuficiencia cardíaca. Y el doctor lo subiría a la bicicleta. Corajudo. Bien. Volvemos a esto. A ver. Caso 1, el de arriba. Y caso 2, el de abajo. Fíjense. Acá en este caso está la válvula bastante calcificada. Tenemos estos gradientes. Parece que están bastante bien medidos. Más de 4 metros. Gradiente medio más de 50. Podemos agregar otra ventana si tenemos alguna duda y está bueno. Agregar esta ventana que hay que practicarla, que es el paraesternal eje largo derecho. Entonces, se lo da vuelta al paciente, los ponemos en el segundo espacio y con la marca mirando para el hueco, para la parte la parte izquierda, y obtenemos esta imagen. Antes lo hacíamos con el PIDOF, pero fíjense, este es aorta ascendente con la turbulencia de lo que está en la válvula que está ahí. En este caso tenía un gradiente máximo de casi 4, 3,8. Nos hubiéramos quedado con una moderada. Y cuando hacemos el paraesternal eje derecho, nos vamos, fíjense, a 4,8. O sea, grave. Acá hago un paréntesis. Está bueno auscultar al paciente antes de hacer el estudio. Porque pacientes que no tengan un segundo ruido o esté muy disminuido, uno ya sabe desde antes que ese va a ser un estudio con una estenosis aórtica grave. Seguramente. Y fíjense, hay que habituarse a buscar la mancha color con turbulencia. Aquí está. Para tener un buen flujo aórtico, que es una de las variables más importantes, es importante ver, no es una buena imagen, pero es importante ver flujo de los dos lados de la válvula. Flujo color de los dos lados de la válvula. Ahí ponemos el continuo y entonces vamos a tener un buen flujo. Y después, para decir esto es un buen flujo, tenemos que tener lo menos posible un deflecado arriba y tratar de ver estas líneas verticales que son las de apertura y cierre de las válvulas. Como hay varios flujos que pueden ir en la misma dirección, hay que hacer diagnóstico diferencial a veces. Entonces podemos estar en el flujo, podemos ver el flujo aórtico que está bien delimitado entre las aperturas y cierres valvulares, pero si tenemos una insuficiencia mitral excéntrica y estamos justo ahí cortando, que a veces no es tan fácil cortar exactamente la válvula, tal vez estamos pescando parte de la aurícula y podemos pescar algo de un flujo que va en la misma dirección, que es la insuficiencia mitral, que tiene velocidades mucho mayores, generalmente, y sobre todo es más ancho y se come los isovolúmicos. Ese es nuestro diagnóstico diferencial cuando tenemos dudas de los dos flujos. Después tenemos otro flujo más que puede ir en la misma dirección en el caso de tener turbulencia o gradiente a nivel del tracto de salida o medio ventricular. También va en la misma dirección. ¿Me siguen hasta acá? Ok, esto es viejísimo y recontra ya incorporado, ya lo deben saber del curso de especialista, pero no desmerece esta curva que hicieron Ross y Braunwald en el 68, fue un estudio retrospectivo y realizado post-mortem, donde vieron que las estenosis aórticas asintomáticas, hasta que aparecen los síntomas. O sea que diferenciamos un escenario, el paciente con estenosis aórtica asintomática, del otro escenario con estenosis aórtica sintomática, y ahí hay que hacer algo. Nosotros,
tenemos que definir estrictamente los síntomas, los define el clínico. Nosotros tenemos que definir que sea grave, ¿no? Obviamente esos pacientes eran pacientes totalmente diferentes a los que tenemos nosotros hoy en día, porque en esa época probablemente no llegaban a los 80 y pico de años. Pero tenemos que tener en cuenta, si el paciente está totalmente asintomático, el riesgo de muerte es menos de 1%, entonces, ¿por qué exponerlo a una mortalidad por la cirugía mayor a lo que tiene sin la cirugía? Entonces, aunque tenga 5 metros, yo, si dice que está asintomático, también lo subo a la bicicleta. ¿Por qué no? O le hago un ecoestrés. Y una vez operado, bajamos de vuelta el riesgo. ¿Sí? El riesgo de mortalidad acá en nuestro país, estimada por la CONAREC, es de aproximadamente 8. ¿Es así? 4 depende del centro. Depende de si es excelente el centro, más o menos, pero de la República Argentina, por ahí está un poquito más arriba, tal vez. Depende del centro donde lo intervengamos. Y obviamente estos pacientes hay que tenerlos en cuenta, porque seguramente graves en el lapso de los próximos años seguramente van a evolucionar hacia alguno de los síntomas, o sea, hay que tenerlos bajo control. Esto todo clínico. Y acá decía lo que decía el doctor. Este es trabajo de Rosenheck, que cuando tenemos pacientes, por eso es importante, que también decía la doctora, es importante, son pacientes más graves porque tienen más mortalidad. Parecen asintomáticos, pero tienen 5 metros o más, tienen más mortalidad. Entonces es importante que nosotros seamos meticulosos. ¿Qué es lo que medimos? Más de 5, más de 5,5, y ahí le podemos poner un rótulo de crítica. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, esto lo vimos recién. Entonces esto de acá son nuestros parámetros para decir esto es grave. Pero estos parámetros, esta es la clasificación de la americana, que lo sigue clasificando como la insuficiencia cardíaca en estadios según los síntomas, en A, B y C. Así que creo que a modo de cultura general solamente la clasificación, yo creo que tomaría esto. Creo que no es a modo de cultura general. Y vamos a usar exactamente esto para decir cómo es la gravedad de la estenosis aórtica. Velocidad pico, gradiente y gradiente medio. El parámetro más importante va a ser siempre el que tiene menos interferencia, si está bien medido, va a ser el flujo aórtico. Eso relatado por Otto y Quiñones, digamos, en especial. Pero este es nuestro parámetro más puro. Y las velocidades y los gradientes y las áreas como estaban calculadas en ese cuadro son tales siempre y cuando la función esté conservada. Entonces vamos a tener en un paciente con estenosis aórtica grave con volumen minuto conservado los parámetros que dijimos: velocidad pico más de 4 y gradiente medio más de 40. Ahí vamos, estenosis aórtica clásica. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Fíjense, ¿qué le parece, doctora, ese ventrículo? No sé dónde está el pointer. O doctora. Uh-huh. Uh-huh. La función, bueno. Sí. Entonces, uno dice, estenosis aórtica con claudicación del ventrículo izquierdo o claudicación por estenosis aórtica es más o menos el 5% de todos los casos. Pero puede fallar
el miocardio por otras causas, porque son pacientes añosos, porque son pacientes con factores de riesgo, porque pueden tener enfermedad coronaria. El 5% es la claudicación por estenosis aórtica. Y a esa situación se la denomina estenosis aórtica bajo flujo o bajo gradiente. Entonces, el área valvular va a estar disminuido. El cálculo cuando los gradientes son menos, siempre va a dar peor de lo que realmente es. Entonces, un área grave, gradiente medio no llega a 40 y una función sistólica de menos de 45. Y después tenemos que agregar si tiene reserva contráctil ese músculo o no. ¿Vamos acá? Ok. Este es un trabajo viejísimo de De Filippi que solamente está basado en 18, es el trabajo que se cita siempre, pero acá arrancó el ecoestrés de estos pacientes, donde tenían los criterios que habíamos citado: un área valvular grave, gradiente medio no llegaba a 30 y la fracción de eyección disminuida. Entonces encontró que había 3 grupos, 2 con reserva contráctil y 1 que no tenía nada. Hizo la reserva contráctil por score de motilidad en este caso, y la reserva contráctil se puede hacer por diferentes métodos: score de motilidad, volumen sistólico o fracción de eyección, el incremento de un 20%. Me parece que es mejor el del volumen sistólico. Entonces encontró un primer grupo que el área valvular permanecía grave, aumentaban los gradientes, pico y gradiente medio, aparecía otro parámetro, es que la resistencia valvular, que se incrementaba, y estos los llamó estenosis aórtica grave fija, real. Tenía un segundo grupo que el músculo empezaba a funcionar mejor, tenía reserva contráctil, los gradientes se quedaban sin variación significativa y empezaba por la activación de ese músculo, empezaba a abrir la válvula. Entonces estos son los pacientes con pseudoestenosis. Y después estaba el tercer grupo que no tenía reserva contráctil y no podíamos definir qué era. Si es el músculo, si es la enfermedad coronaria, si es una miocardiopatía, si es la estenosis aórtica, no tenía reserva contráctil. ¿Sí? Entonces, dijimos 5%, se le hace un ecoestrés, dobutamina, baja dosis, se ve reserva contráctil y se diferencia estas dos. Esto determina únicamente pronóstico. ¿Y por qué decimos esto? Acá está el protocolo que lo ponen ahí en la guía. Lo pueden buscar, si no lo tienen en las diapos. Se empiezan con bajísima dosis porque uno quiere ver reserva contráctil, 2,5 o 5, y se incrementa hasta un máximo de 20. Entonces, se suspende cuando llega a máxima dosis, cuando da un resultado positivo, cuando hay un incremento de 10 a 20%, 10 a 20 latidos, o supera los 100, o sea, es bastante diferente de lo que uno hace con la enfermedad coronaria, o obviamente lo que busca uno en la ergometría, que aparezcan síntomas o descenso de la TA, aunque no sea ejercicio. El test positivo es que incremente el área, que incrementen las velocidades, o que veamos qué pasa con la reserva contráctil. ¿Vamos hasta acá? Entonces acá tienen otra vez resumido lo mismo. Estenosis fija, tiene reserva contráctil. Entonces, mejora el músculo, pero como la obstrucción es real, se incrementan los gradientes porque incrementa el flujo, incrementa todos los gradientes. La relación adimensional queda no significativa, porque sube el tracto de salida, sube el aórtico. A diferencia de lo que es la pseudoestenosis, que sube el volumen minuto, abre mejor la válvula, entonces se incrementa.
¿Vamos bien hasta acá? Acá tienen otra vez lo mismo resumido. No voy a ahondar en esto. Entonces, por ejemplo, tenemos este paciente tiene un BTI de 12 y una dimensional de 0,2. Dijimos que era grave para 0,25, pero este es menos. Entonces, puede ser que ese 0,12 le ponemos, este es el basal, le ponemos dobutamina y entonces incrementa el BTI del tracto, incrementa el aórtico y esto se queda más o menos parecido, grave. Puede ser que en este caso sube el tracto de salida, el aórtico queda igual, pseudoestenosis, y acá no pasa naranja. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, Morin, un trabajo impresionante que creo que marcó la diferencia de estos pacientes porque decidió que la mitad de esos pacientes se les ofrecía tratamiento médico y la mitad se les ofrecía tratamiento quirúrgico, con reserva grupo 1, sin reserva grupo 2. Y si al grupo 2, obviamente tratamiento médico les va muy, muy mal, pero si a los que no tienen reserva contráctil no le ofrecemos cirugía, entonces los mandamos al muere. Por lo menos con esto rescatamos parte de esos pacientes. ¿Me siguen? Entonces, en base a este trabajo, a estos pacientes se los interviene igual, aunque no tengan reserva contráctil. Se les saca la poscarga. ¿Me siguen hasta acá? Entonces acá lo que podemos decir nosotros ecocardiografistas que el ecoestrés se lo podemos hacer para tranquilidad del cirujano, pero no es necesario. ¿Sí? Quiero que recuerden estas curvas de sobrevida. Entonces fíjense, por ejemplo, vamos a cambiar de escenario. Hasta acá, ¿bien? Bajo flujo, bajo gradiente. ¿Qué le parece, doctor, el primer caso? Caso 3. Bien, tiene buena función, un volumen sistólico conservado, medio alto. Hasta ahí, con esa información, Estenosis aórtica severa, que tiene por lo menos acá un gradiente medio considerable, ¿no? Ok. ¿Y el segundo caso? También una fracción de eyección normal, pero con un volumen sistólico bajo y un gradiente medio que es también alto. Alto. ¿Y qué le parece? Digamos, son parecidos. El volumen sistólico en este es bajo. ¿Coinciden con esto? Me gustaría tener uno más de 70, por lo menos. Ahora, ¿la fracción de eyección está bien? Parece que está bien, ¿no? Ok. ¿Volumen sistólico? No sé si quieren pasar el pointer para atrás. ¿Volumen sistólico? Uno puede hacer un volumen sistólico indexado a la superficie corporal. Entonces tenemos esto, el BTI, sacamos el volumen sistólico del BTI con el tracto, etcétera, etcétera. El volumen sistólico es este, está medio bajo, no óptimo, y podemos hacer un volumen sistólico indexado. Es bajo. Ok. ¿Cómo? Entonces aparece el tercer escenario, que es este escenario: estenosis aórtica, bajo flujo, bajo gradiente con función conservada, entre comillas, o bajo flujo paradójico, que es lo mismo. Esto se define
como estenosis aórtica grave, indexada, un gradiente medio que no da los criterios para grave, y una función sistólica por lo menos más de 50, pero con un volumen sistólico indexado menos de 35. ¿Vamos bien hasta acá? Y entonces acá no sabemos qué hacer con estos pacientes, porque no dan no coinciden. Parece una función conservada, pero no coinciden los parámetros. Entonces, ¿nos equivocamos? Y puede ser. Entonces apareció esto. Este es el trabajo de los canadienses, donde aparece esto: bajo flujo, bajo gradiente, paradójico en la estenosis aórtica grave con función conservada, y estos son los criterios que citamos recién. Entonces acá hay que pararse, porque o nos equivocamos, es realmente grave, hicimos algún error de medición, como puede ser que suceda, porque ahora parece que uno calcula más o menos, es un área valvular grave, los gradientes no dan, entonces, y bueno, puede ser un paradójico. No, frenemos. ¿Es o no es? Hay que ver todo de vuelta, revisar todo de vuelta, a ver si nosotros nos equivocamos, si es realmente, y volver a evaluarlo con algunos otros parámetros. Y después ver si este paciente realmente está en esta situación y si puede beneficiarse con alguna intervención. El paciente nos dice que, digamos, se ve más en ventrículos más chicos, hipertróficos, pacientes años. Sí, sí. Además de que podría ser un error en la medición y llegar a ser realmente una mirada, pero que realmente, o sea, que los otros porcentajes más bien pacientes hipertróficos. Si vos decís intervenirlo, tenés que convencerlo al cirujano. Vos tenés que definir, a ver si es realmente este paciente está en condiciones o vos lo vas a exponer a una cirugía y esa cirugía va a beneficiar a tu paciente. Cirugía o TAVI o lo que te parezca. Pero vos estás desencadenando una actitud, un diagnóstico y estás embarcando tu paciente hacia una intervención, que no es poca cosa. Por lo pronto va a ser un costo bastante considerable. Entonces, esa es nuestra... nosotros somos un eslabón de la cadena de diagnóstico y de tratamiento muy importante. No sé si la más importante para la toma de diagnóstico y tratamiento, porque nosotros vamos a definir. Le vamos a poner un número y a partir de ese número se desencadena un montón de cosas. Entonces, ojo. Antes de los canadienses apareció un año después, que vieron una cantidad impresionante de pacientes y entonces se fijaron a ver qué pasaba con la concordancia con los parámetros y encontraron que un 25% tenían áreas graves, menos de 4 de velocidad, área valvular acá, pero no daban los gradientes. Discordancia o inconsistencia de parámetros o criterios ecocardiográficos, lo llamaron. Eso es el grupo alemán de Miner. Y después apareció que son los canadienses, que empezaron a ver que estos pacientes, había un grupo de pacientes que ellos llamaron los bajo flujo paradójico, donde tenían una estenosis aórtica grave, pero con un flujo indexado menos de 35 mililitros por metro cuadrado. Bajo flujo. Y entonces cuando vieron la sobrevida de 5 años, hay una separación de la sobrevida de estos pacientes, bastante importante ya precozmente, o sea que este grupo existe. Por lo menos le va bastante diferente. Y cuando a ellos, parecido a las curvas de sobrevida de Monin, les ofrecían tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, fíjense, flujo normal y flujo paradójico, cuando se les ofrecía tratamiento médico les iba mal. A los 5 años
A los 5 años, más de la mitad de los pacientes ya no estaba. O sea que estos pacientes hay que tenerlos, primero hay que diagnosticarlos, no es fácil, porque no dan los criterios, y después hay que ver qué hacer con estos pacientes. Del 35 de Hachicha y el 25 de Miner, resulta que hubo un montón de otros pacientes que grupos que estudiaron estos escenarios. En este caso, Lancelotti y Leith lo dividieron en flujo normal y altos gradientes, otra forma de clasificar, y resulta que llegaron a conclusiones bastante parecidas, donde el flujo bajo les iba mal, con más eventos. O sea que evidentemente este grupo de pacientes existe, y más o menos podemos concluir que son menos del 25% de todas las estenosis que nosotros vemos. Diría más cerca de 10 que de 25. ¿Hasta acá vamos bien? No terminamos con bajo flujo o bajo gradiente paradójico todavía. Pero tenemos que ver, entonces, qué pasa con el ventrículo. La fracción de eyección es un parámetro bastante... es un parámetro de cámara, de función de cámara, pero no de función del miocardio. Entonces hay que por ahí ver algún otro parámetro. Este puede estar influenciado por otras cosas: enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes. La válvula la vimos. Y después tenemos que ver qué pasa con el sistema arterial. Y acá resulta que estos pacientes que en su momento se decía que no existía pacientes con estenosis aórtica con hipertensión, hoy en día esto no existe, no es real, sino que el paciente, que son muchas veces añosos y tiene las dos entidades, ese ventrículo tiene que vencer la resistencia de la válvula y después tiene que vencer la resistencia de la resistencia vascular. Tiene una doble resistencia. Entonces esto hace de sumatoria. Y para nosotros, ¿qué implicancia tiene? Una es que cuando el ventrículo tiene que vencer dos resistencias, porque hay hipertensión en el sistema vascular, los gradientes bajan. Los gradientes bajan. Entonces parece que los gradientes no nos dan, pero porque hay hipertensión en el otro lado. Eso hace que nosotros, cuando evaluemos el paciente en nuestro laboratorio, deberíamos tomar la presión antes del estudio, porque nos puede implicar en este flujo paradójico bajar los gradientes, donde nos va a sacar dos criterios en una estenosis que realmente es grave. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el ventrículo sufre, nosotros no obtenemos los gradientes y después esto coincide, fíjense, hay un parámetro que se llama impedancia válvula arterial, que se denomina el ZBA, que Migliore lo correlacionó con el volumen sistólico. Más ZBA, menos volumen sistólico, o sea, parece más disfunción sistólica. Entonces el grupo canadiense a estos pacientes les calculó el ZBA, simplificó la fórmula, que la simplificó Bryant, y se fijó qué pasaba con estos pacientes bajo flujo paradójico y la impedancia válvula arterial. Y los que tenían una impedancia mayor, ponemos punto de corte de 5,5. 5,5, quiero que recuerden, les iba muy mal. Agregamos otra cosa que les pasa a estos pacientes. Y ahora, en un ratito, vamos a lo que decía la doctora. La fórmula es muy sencilla, es tensión arterial sistólica sobre gradiente neto, que el gradiente neto, vamos a usar el gradiente medio, sobre el volumen sistólico indexado. ¿Me siguen hasta acá?
teléfonos en mano. Entonces, cuando vemos la curva de sobrevida de estos pacientes, cuanto más impedancia vasculoarterial tenían, más ZBA, peor les iba. Y fíjense otra vez, si a estos pacientes con mayor o menor ZBA se les ofrece tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, bueno, tratamiento médico les va muy mal. Entonces, esto es un agregado a lo que le sucede a estos pacientes. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Al final todos los pacientes tienen estenosis aórtica severa, o sea, cualquier condición actual, les va mejor si se operan en comparación a que no se operan. No. Ojo, digamos, se complejizó bastante en estos últimos años la estenosis aórtica, donde se agregó este flujo paradójico, que lo que sucede con estos pacientes es que en realidad parece tener una función conservada, pero no es tan conservada. Primero hay que hacer diagnóstico. Ahora, el paciente con estenosis aórtica grave, pura, vos le haces un tratamiento de factores de riesgo, le tratás la presión alta, si está asintomático no se hace nada. Seguimos en la misma. Eso es lo que yo creo, y yo coincido con el doctor que si es asintomático lo subo a la bicicleta. Porque vos lo vas a exponer a una intervención que yo no sé, tiene algún riesgo, siempre tiene algún riesgo. Entonces, es mejor seguirlo y optimizar el momento. De todos modos, el momento quirúrgico lo define el clínico, el ecocardiografista, el cirujano, el hemodinamista. El Heart Team no lo define una sola persona. No sé si ustedes coinciden con eso. El ecocardiografista, considero yo, es el que más entiende de las válvulas y tiene que opinar de lo que vio. Él vio la válvula, él vio al paciente y vio qué pasaba con el ventrículo y el sistema arterial. Ok, entonces, veamos a este paciente. Una fracción de eyección conservada. Acá no sé si está medio escorzado. Tiene una fracción de eyección de 64. Un gradiente medio de 33. Área valvular grave. Un BTI menos de 20. Un volumen sistólico un poquito disminuido. Y el volumen sistólico indexado, bueno, está en duda. No tiene síntomas dudosos. Bueno, entonces le podemos agregar este otro parámetro. ¿Se animan a calcularlo? ¿Cómo era eso? Tensión arterial. Ahí tienen la fórmula. Claro, tenemos que calcular, obviamente, esto de acá, pero este parámetro, cuando uno cree que no queda del todo claro qué hacer con estos pacientes, este parámetro ayuda. Siete. ¿Y 7 qué es? Es alto, dijimos punto de corte 5,5. O sea que este paciente, que tiene un volumen sistólico bajo, tiene un ZBA alto. Primero que hay que bajarle la presión, pero tiene un ZBA alto y ya vimos en los estudios que este paciente hay que prestarle más atención porque a estos pacientes les puede ir mal. A mí me parece que ese es el concepto. 7, ¿sí? Ok. Eso lo vimos. Vamos. Entonces acá es lo que decía la doctora,
hace un ratito, que estos pacientes con bajo flujo, bajo gradiente, con función conservada, tienen mucho que ver y se da mucho en pacientes con un volumen de fin de diástole chiquito, que no pueden eyectar mucho el volumen, o sea, cavidades muy chiquitas, generalmente muy hipertróficos, ventrículos chiquitos, generalmente en mujeres muy añosas, tienen un ZBA más alto y una función sistólica mesoparietal peor, que es otro parámetro un tanto mejor que la fracción de eyección. ¿Sí? Entonces ellos ponen acá un algoritmo de la estenosis aórtica con parámetros donde uno lo podría llegar a usar. Este es el grupo hicieron un algoritmo de los canadienses, estenosis aórtica con parámetros conservados. Bueno, acá se fijaron que podrían usar el BNP si está a mano, si uno tiene dudas, que es una estenosis aórtica, tiene síntomas, no tiene síntomas, a veces es difícil de evaluar, tiene dudas, no tiene dudas. Agrega el ejercicio, que ahora lo vamos a ver, y agrega el ZBA como un parámetro más que permite eventualmente definir. A mí hay una cosa que no me está cerrando. Estamos hablando de que en la estenosis aórtica paradojal una característica es una impedancia alta. Que puede ser una de las causas. Ok, o sea, es como causa, porque si no, lo que tenemos que hacer obviamente es bajarle la presión y volver a... Sí, pero aunque vos después le normalices la presión, a esos pacientes les va mal. Me parece que inicialmente lo que hay que hacer es, ¿qué pasa con esos pacientes? Hay que evaluarlos en forma normotensa y después volver a verlos. Si está hipertenso, tal vez esos parámetros hay que tomarlos con pinzas. Eso es por ahí lo primero que hay que hacer con estos. Pero esos pacientes que lo evaluaron y tenían un ZBA alto, lo siguieron y les iba mal. Digamos, eso es como que me parece que esos pacientes primero hay que normotensarlos y la segunda instancia hay que prestarles atención. Obviamente la estenosis aórtica no es un parámetro que no son pacientes que uno tiene que definirlos ya como una endocarditis. Tenemos tiempo, podemos citarlos en 3 meses, en 1 mes, en 6 meses, ver qué pasa con esos pacientes, pedirles otro tipo de estudios. Entonces podemos ver como fracción de eyección en función de cámara y nos ayuda, es lo que sabe el clínico, pero no está muy, digamos, es un parámetro que muchas veces no define. Podemos ir un poco más allá, qué pasa con la fibra miocárdica y el nivel celular. Entonces, cuando uno ve que estos pacientes que tienen estenosis aórtica van incrementando progresivamente la hipertrofia y la fibrosis, que por reemplazo valvular no se resuelve por completo, o sea que quedan con un nivel de fibrosis intersticial. Entonces este trabajo que a mí me parece alucinante, que es que es el de Herman. Ellos hicieron estenosis aórtica, le agregaron un parámetro de lo más elemental, que es la excursión del anillo, el MAPSE, elemental, muy fácil de hacer, igual que el TAPSE, y a eso le correlacionaron la fibrosis por resonancia magnética y después una biopsia del intraoperatorio. Y esto correlacionó con el gradiente medio, pudieron correlacionar con la fibrosis y pudieron correlacionar acá también con el ZBA. Estos pacientes que están expuestos a hipertensión también tienen un mayor gatillo de sistema neurohumorales y del sistema renina-angiotensina, que genera más fibrosis intersticial. Y cuando vemos, esto tiene una correlación con
en este caso era el MAPSE, la primera derivada del MAPSE no es otra cosa que el Doppler tisular, y la onda S es otro parámetro que podemos usar para ver qué pasa con la evolución de estos pacientes, y se correlacionaba con sintomáticos y no sintomáticos. La onda S, o sea, otro parámetro de función sistólica. Si queremos avanzar un poquito más, bueno, acá tienen la curva de sobrevida de estos pacientes que cuando tienen, pusieron punto de corte en 6,7. Yo pondría un punto de corte en 8. Me gustaría, digamos, pacientes que tienen una onda S menos de 8, y esos pacientes ya tienen algo de disfunción. Esto es lo que vimos recién. Y podemos agregar algo más que no tiene otra cosa que ver con qué pasa con el músculo, la excursión del anillo, que es qué pasa con la fibra miocárdica, cómo asciende la base, la onda S, y podemos agregar todo el estudio de las fibras con el strain rate, que cuánto se acorta esa fibra. Todos son parámetros, las nuevas técnicas son todos parámetros de lo mismo. ¿Me siguen hasta acá? De todos estos parámetros, las que se afectan van a ser las fibras longitudinales. Voy un minuto para atrás. Las fibras longitudinales. Y a modo que yo no lo tengo acá incluido, pero el twist, o sea, la rotación, muchas veces está compensando ese déficit de las fibras longitudinales y puede estar incrementado. ¿Me siguen hasta acá? Hay mucho silencio. Entonces podemos agregar algo más a lo que pasa con ese músculo que parece tener una fracción conservada, pero tenemos que tiene un bajo flujo, que lo podemos indexar y ver si es realmente un bajo flujo, y podemos ver qué pasa con ese músculo. ¿Ese músculo está ya incipientemente claudicando? Entonces podemos ver la excursión del anillo mitral, podemos ver qué pasa con la onda S, sencillo, muy sencillo, del anillo lateral sobre todo, y podemos ver el strain rate. De ese, el parámetro que más se rescata es el strain longitudinal global. Entonces, cuando pusieron un punto de corte en 15, en este caso, cuando está disminuido, uno dice, esa fibra está ya claudicando, aunque tenga una función por un parámetro de cámara conservado. Entonces uno dice, bueno, fracción de eyección, área valvular, el parámetro más fidedigno aparentemente para evolución, lo podemos agregar al gradiente medio, a los síntomas y a la fracción de eyección, es mejor el strain global que la fracción de eyección. ¿Preguntas hasta acá? Yo tengo una pregunta, a ver si voy cerrando. Entonces, teniendo esto, haciendo el strain rate, podría inferir que si le hago un ecoestrés con dobuta, podría evaluar el paradojal también. Sí. Digamos, se le puede hacer un ecoestrés y ver cuál es la reserva contráctil. Se puede hacer un ecoestrés dobutamina, y cuando tenés una fracción de eyección conservada, también podés hacer por ahí un ecoestrés con ejercicio. ¿Por qué no? Entonces, hasta ahora, diferentes parámetros. Ay, le pido disculpas, por favor. Entonces, acá estamos hablando, en realidad, puede ser una estenosis aórtica grave clásica, con los parámetros, está con una velocidad pico de 4,8, está con gradiente medio de 50, pero está asintomático. Lo subí a la bicicleta, no hay descenso de la tensión arterial, no tiene síntomas, realmente parece asintomático, pero tiene una S en 6.
una onda S del tisular en 6. Tiene un strain rate que está incorporado. Acá el punto de corte estaría en 18. Generalmente depende de los, pero uno pondría 18. ¿Me siguen hasta acá? Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué no puedo pensar que también hay como algo combinado pensando en los pacientes que son añosos de enfermedad coronaria? ¿Por qué atribuirle solamente Vos lo subiste ¿y cómo evalúas eso? bueno, con un ecoestrés? Lo que pasa es que a veces, muchas veces tenés una disfunción, o a veces ni siquiera llegas a disfuncionarlo y no necesariamente no significa que no haya algún parámetro metabólico que tal vez uno pudiera de alguna manera medir. Y parámetros metabólicos hay pocos que vos puedas medir. Está el BNP, y el BNP es insuficiencia cardíaca. El tipo está, digamos, el BNP alto es sintomático, no cabe mucha duda ahí. Me parece que es una de las cosas. ¿Qué otra cosa? Vos pensás en enfermedad coronaria. Bueno, tiene factores de riesgo, pero nunca tuvo dolor de pecho. ¿Está disfuncionante? Y no, tiene una fracción de sección, no sé, acá por ejemplo 68. ¿Está disfuncionante? No tiene, pero hay algo que te hace ruido. Entonces se puede hacer un ecoestrés, se puede hacer una ergometría y ver cómo responde. ¿Desarrolla síntomas o no desarrolla síntomas? Y tiene descenso de la tensión arterial para decir, ese ventrículo está en el límite. Ahora, en un ratito podemos ver otros parámetros que nos da el ecoestrés ejercicio cuando la función está conservada. No necesariamente tiene que ser dobuta. Entonces, vos decís, tiene un infradesnivel, empieza con dolor de pecho, tiene algo. Bueno, busco enfermedad coronaria. Si no, ¿cómo llegas a la enfermedad coronaria? Porque el cateterismo, ¿cuándo la vas a hacer? Cuando yo decido intervenirlo, si no, antes no lo voy a hacer. Puede ser. Entonces, al momento uno asume que el paciente tiene una poscarga límite, que uno dice, bueno, ¿hasta dónde espero? Volvemos a casilla 1 y, digamos, se intervienen los pacientes cuando empiezan a estar sintomáticos o hay algo que no funciona. Obviamente, si la función está deteriorada, no hay duda. Ahora, estos que son grises, es un tema. ¿Cómo lo definís? Bueno, entonces es importante por ahí hacerles más estudios, subirlos a una bicicleta, hacer un ecoestrés, pedirle el BNP si lo tenés a mano, hacerlo. Pero estos parámetros es como para decir, bueno, este paciente hay que darle bolilla porque debe estar cerca de los síntomas o de la claudicación del ventrículo. Entonces, porque después hay que definir y convencerlo al cirujano o al hemodinamista de que hay que intervenirlo. No sé, las instituciones de cada uno. ¿Me siguen hasta acá? Quiero agregar algo más acá, que es, por ejemplo, este paciente. ¿Qué les parece? Es una estenosis aórtica grave, es el que vimos hace un ratito. Acá podemos agregarle este parámetro. Este parámetro está con un E' alto. Definitivamente. Y tiene un strain medio en el palo, un poquito alto. Le falta el signo negativo. Ahora, si vemos esto, tiene un patrón de retraso en la relajación. Digamos, este paciente al momento pareciera que está compensado. Paciente con estenosis. Otra cosa más que vamos a sumar. El paciente con estenosis aórtica que tiene este patrón, uno dice, por lo menos acá en reposo, tiene las presiones de fin de diástole normales para este ventrículo. Este paciente que tiene un patrón pseudo normal está con las presiones al límite. ¿Me siguen hasta acá?
Y ahí podemos hacer también el E', pero este paciente que tiene parámetros bastante parecidos, este está al límite, y cuando hacemos el volumen sistólico está disminuido, y cuando vemos la onda S está disminuido, y en este caso no. Digamos, hay diferencias. ¿Cómo es el comportamiento de ese ventrículo? Acá esto es muy importante. ¿Qué patrón tiene? Si no tiene insuficiencia mitral agregada, no tiene insuficiencia aórtica agregada, no tiene otra cosa agregada, este paciente tiene presiones altas de fin de diástole. Y de hecho, este paciente, con el retraso en la relajación grave, camina 40 minutos por día. Y este tiene disnea clase funcional 3 y hizo un edema agudo de pulmón. ¿Me siguen acá? Juntamos todo un rompecabezas. Entonces, ojo, tenemos que ver qué pasa con esto. Podemos agregar el E' y cómo son los parámetros del strain longitudinal. Acá vamos a usar el global promedio. Las diapositivas las tienen a disposición si ustedes quieren, obviamente. Entonces, a esto, cuando tenemos dudas, agregamos esto. ¿El paciente realmente está asintomático? Bueno, agregamos el ejercicio. Y entonces esto es lo que dicen las guías, no dicen otra cosa. ¿Cuál es la respuesta al ejercicio si uno dice, bueno, está todo bien, no hago nada? A ver, ¿está asintomático? Agrego esto. Respuesta al ejercicio, descenso de la presión, o desarrollo de síntomas. Depende del lugar a donde estén, es muy difícil conseguir una buena ergometría, porque hacer una buena ergometría en pacientes con estenosis aórtica, no en todas partes se animan. Y el ecoestrés también es a veces difícil de conseguir, porque por ahí uno panta para hacer un ecoestrés para estenosis aórtica y te devuelven uno para isquemia, que no sirve para nada. Entonces, ojo, digamos, hay que tomarse el tiempo. Entonces acá Lancelotti, no se lee, pero Henry y Lancelotti propusieron este algoritmo. Esto es con bicicleta. Puede hacer bicicleta, de tomar todos estos parámetros, gradientes, velocidad en el tracto de salida, o sea, volumen sistólico, comportamiento E', el flujo anterógrado mitral y el DTI pulsado en el anillo mitral. Sencillo, ergometría como cualquiera. Entonces hay algunos parámetros, estos son varios trabajos que propusieron, donde cuando uno hace, estos son ejercicios, no de dobuta, cuando hay falta de incremento de la fracción de eyección, parámetro sencillo. Cuando hay un incremento, esto es un poquito más fino, mejor, más objetivo, un incremento de 20 milímetros de mercurio del gradiente medio con el ejercicio. O sea que esos pacientes, ese ventrículo logra levantar más gradiente todavía, o desarrollan hipertensión pulmonar. O sea, esto es otra cosa. Si tenemos dudas, podemos agregar el ecoestrés. Y propone este algoritmo donde dice, bueno, en este caso, fíjense que son pacientes con estenosis aórtica clásica, con los parámetros clásicos. Entonces, a estos parámetros puede ser que uno busque síntomas, busque descenso de 20 milímetros de mercurio de la presión, o sea, lo que buscamos en la ergometría, o puede ser que incremente el gradiente medio en 20, o puede ser que veamos qué pasa con la reserva contráctil, con un incremento de la fracción de eyección, incremento de la presión sistólica pulmonar, o sea, a más de 60. Entonces, estos pacientes hay que tenerlos vigilados, y ellos proponen un seguimiento un poquito más estrecho.
¿Me siguen hasta acá? Estos son un rejunte de cosas que yo he publicado en un ECOSAC hace 4 años, pero más o menos están los criterios que uno buscaría. Entonces, estos son las guías europeas, te proponen. Entonces, primero ver la válvula. Guías europeas de imagen. Ver la válvula. Luego ver las velocidades. ¿Es un bajo gradiente o un alto gradiente? O sea, ¿tiene los gradientes convencionales o no llegamos? Vamos a ir por este lado inicialmente. Gradientes altos. Bueno, gradientes altos puede ser una estenosis aórtica clásica, más de 4 metros, más de 40 milímetros de mercurio, estenosis aórtica grave. O tenemos que excluir algunas cosas que podemos revertir de ese alto flujo, como vimos el caso inicial, como pueden ser anemia, insuficiencia aórtica, hipertiroidismo, etcétera. Hipertiroidismo, disfunción sistólica. Bueno, hay algunas cosas que ya las estuvimos citando que afectan nuestra evaluación de los gradientes. Y lo vemos por el lado izquierdo. Me olvidé de sacar el coso este. Entonces vamos por el lado izquierdo. Vemos, tenemos los gradientes. Si los gradientes los tenemos, no da una velocidad menos de 4, menos de 40, un área más de 1, bueno, es una moderada. Ahora, no da estos gradientes, pero el área valvular es grave, entonces vemos de excluir un bajo flujo, bajo gradiente con función paradójico. Entonces lo primero que hay que hacer es excluir el error. Esto es lo que dice la guía, error. ¿Alguna equivocación? Medición del tracto, flujo o parámetros de velocidades. Una vez que uno define un estatus de bajo flujo, que lo definimos más o menos de 35 mililitros por metro cuadrado, entonces definimos que es un flujo normal, es una estenosis aórtica grave. Improbable que sea una estenosis aórtica grave. O sea que volvemos acá. Si es un bajo flujo, hay que volver a ver la función, una FEI más o menos del 50. Le podemos poner acá, sí, lo que decía no sé quién, de hacer un dobutamina y ver si tiene reserva. Y luego integrar todo, y si hay alguna duda podemos agregar otra cosa que es el score de calcio. Que yo creo que en toda mi carrera no lo he pedido nunca porque no soy amiga, pero es útil. No sé. Pivarot, que es uno de los que escribe de esto, que en realidad no es médico sino es veterinario, él dice que el ecoestrés, dobutamina, él lo descarta y va directamente al ecoestrés. Eso lo dijo en el último ICC. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que nosotros somos el eslabón más importante para el diagnóstico. Entonces, de acá va a salir alguna conducta, a favor o en contra. Hay que ser muy cuidadoso con los parámetros. Faltan algunos, quiero hacer algunos casos, por favor, no se vayan. Tomar la presión por el ZBA. Evaluar parámetros posibles de claudicación miocárdica subclínica. Ante la duda podemos hacer un ecoestrés para reserva contráctil o para evaluar al paciente de comportamiento hemodinámico. Hay que comprender todos estos escenarios y transmitir o tener un feedback con el médico que lo recibe. Y ante la duda se puede hacer un seguimiento según lo que uno considere y lo que uno vio. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? En conclusión, acá abajo, aparte de la voz, está mi mail. Entonces, quiero 2 minutos hablar de nuestra
guía y hablando absolutamente con casi todos los operadores y que hacen eco mundialmente, coinciden con que el punto de corte de 1, que se hizo más o menos en los fines de los 90, 2000, que antes era 0,8, debería volver a 0,8. Pero las guías sucesivas no se animan. Entonces, nuestra guía, que definió estenosis, esta es la guía de la SIAC, es la primera que definió como un área valvular que no pone grave, pone importante, menos de 0,8, pero no lo justifica. Ahora, Carabello evaluó qué pasaba con los gradientes, esto es en el estudio hemodinámico, cuando uno ve gradientes, área valvular de 1 coincide no con 40, sino con 25. Entonces, cuando uno ve un área valvular de 40, en realidad coincide con uno de 0,8. Entonces, deberíamos usar estos gradientes y un área valvular de 0,8. Habría mucho menos estenosis aórtica grave de las que hay. A partir de ese razonamiento, nuestra guía, que ya tiene algunos años, del 2015, dice que el gradiente debería ser más de 40, un área valvular menos de 0,8 para grave, puede haber una moderada grave, intermedia, con una velocidad pico de más de 40 y más de 4 y más de 40. El índice igual. Solamente a modo de que se entienda por qué esta guía no es como las europeas y las americanas. Y acá también dijimos que hay que hacer mucho hincapié en evaluar el BTI, el gradiente, la presión pulmonar, cálculo del volumen sistólico y indexar los parámetros. Y tener mucho cuidado de ver qué pasa con el tracto de salida y optimizar absolutamente todas las ventanas. 5 minutos, un par de casos. Y ahí nos vamos. ¿Dónde está el pointer? ¿Te animas? Sencilla. 5 cámaras. Horrible, 5 cámaras. Sí, donde se ve la válvula aórtica calcificada. Impresión de restricción en la apertura. ¿Se mueve? Sí. Es totalmente subjetivo y mío que cuando la válvula no está completamente quieta, o sea, no es un masacota de calcio, sino se mueve algo, es difícil que sea grave. Igual es una impresión solamente. Buena función ventricular. Vamos a pasar al siguiente. A ver. ¿Qué les parece? Siguiente. ¿Querés pasar el pointer para atrás? Es importante, si se equivocan, mejor para el resto aprieten. A ver, ¿esto qué vista es? Paraesternal. ¿La válvula calcificada? ¿Restricción en la apertura? No. ¿Qué es? Una apertura en boca de pescado, ¿no? RAFE parece acá arriba. En este caso no evoluciona hacia una estenósica, evoluciona hacia esto que es una insuficiencia excéntrica. Siguiente. Para atrás o para el costado. Para el costado. Vamos para el costado. ¿Disminuida? A ver, ¿a dónde está la apertura valvular? ¿A dónde? Jugate.
Doctora, ¿estás de acuerdo? Parece que la válvula está acá, ¿no? Acá se mueve, se abre. Y entonces aparece esto de acá cuando vamos al modo M. Bueno, da lo mismo si no funciona, pero fíjense que hay cierre, 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 abre, se expande hasta casi la pared, pero hace un cierre tipo raíz cuadrada. Recuérdenlo para el examen. De una estenosis aórtica fija, signo de la raíz cuadrada. Un cierre protomesosistólico. Son muy silenciosos. Signo de la raíz cuadrada de la estenosis aórtica fija, como dijo la doctora ahí en el fondo. Acá otra. Tenemos la válvula acá y acá hay otra cosa. Ahora, ¿qué hacemos acá? Le ponemos color, porque es importante, volvemos a lo anterior, al caso anterior, fíjense, es importante ver dónde está la turbulencia. ¿Y qué le parece, doctora? ¿Cualquiera de las dos? Si querés opinar. Sí, parece que la turbulencia viniera antes de la válvula. ¿Querés señalarlo? Parece estar ahí arriba, acá, ¿no? La válvula la habíamos visto acá, pero la turbulencia está acá. Y no parece ser una estenosis aórtica dinámica. La dinámica que necesitas. Necesitas la hipertrofia del septum y el movimiento anterior sistólico de la mitral. Uh-huh. Acá otra bicúspide. Voy a ir más rápido de algunas cosas que acá otra raíz, otra membrana, otra raíz. Signo de la raíz cuadrada. Y a ver qué les parece este. Doctora, pasa el pointer. ¿Qué te parece? Primero uno, antes de ir como caballos a describir lo que es ¿qué vista? ¿Qué vemos? Es un 5 cámaras. Uh-huh. Se ve una buena función ventricular, Uh-huh. parece bilateral, pero con las aurículas bien dilatadas. Uh-huh. Se ve la válvula aórtica como fusionada, que abre como un domo. Y la función. Por lo menos tiene calcio, ¿no? Digamos, y se mueve algo, no parece grave por lo menos. Tiene calcio también acá en el anillo mitral posterior. ¿Y la mitral tiene estenosis? ¿Quién se anima a decir? ¿O es algo repetitivo o es que tenemos estenosis mitral? ¿La mitral tiene estenosis? Te lo dice la imagen. A ver quién se anima. Doctor. Por eso la válvula abre. Queda fija esta, pero esta abre. Y tiene un movimiento raro. Bueno, fíjense que hace como un gancho. Movimiento anterior sistólico por el septum. ¿Lo ven? A ver si podemos hacerlos. ¿Acá lo ven? ¿Acá lo ven? ¿Se ve bien? Fíjense, esa válvula no está estenótica. Tiene calcio, pero no está estenótica. La válvula, cuando vemos acá abajo, tiene apertura. Pero la turbulencia está acá arriba, donde la valva anterior de la mitral tapa por efecto de Venturi, donde hace una estenosis aórtica dinámica con el más.
movimiento anterior sistólico. Esta es una estenosis aórtica dinámica. No por la válvula, tiene la válvula también afectada, pero no, la verdad que no grave, fíjense, se mueve. Se mueve. Y la turbulencia está acá arriba. Acá no tengo sonido, pero da la imagen en daga y le podemos hacer valsalva y se va de 41 a 60 y pico. Y ojo acá, habíamos hablado de los flujos que van todos en la misma dirección, sobre todo acá que no estamos en la válvula, estamos un poco al costado, donde hace valsalva, aumenta el gradiente y por ahí aumenta también la insuficiencia mitral, que es lo que tenemos acá. Esto es insuficiencia mitral que come los isovolúmicos. ¿Me siguen? Esto es la daga, esto es la insuficiencia. ¿Me siguen? Ojo. Otra, fíjense qué bien. Impresionante, una chica joven. Y acá también puede ser útil el color y el modo M que agarra la valva anterior de la mitral y la pega al septum. ¿Sí? Último caso, esto es lo mismo, la daga, ahí vienen otras dagas, acá se mezcló con insuficiencia mitral, fíjense que se redondea y se come el isovolúmico, ojo. O sea, es un valsalva más se mezcló con la insuficiencia. Ok, quiero que presten atención acá. ¿Qué les parece esa válvula acá? También puede aparecer, ha aparecido varias veces. Bueno, cuadricúspide. Según Rostello, que es caso de él, es una cuadricúspide. A veces uno puede fabricar cuadricúspides, depende de cómo uno se angula. Vamos a creerle al profesor. Otro caso. A ver quién se anima. Pasa el pointer para donde caiga. No sé si querés empezar, Martín. ¿Te animás? Difícil. Hay que ubicarse. A ver, empecemos por algo. ¿Esto qué es? Ventrículo. Excelente. ¿Está estenótica? Agrega el color. Ahí vemos la insuficiencia aórtica hasta acá arriba, o sea que es una estenosis relativa al hiperflujo. Difícil, impresionante. Yo creo que era un chico de 19 años o algo así. Marfan. Ok. Puede aparecer. A ver, este ya se fue directamente a un transesofágico. ¿Qué les parece? ¿Lenin? Difícil. Se fue a un transesofágico. Esta es la mitral, esta es la aorta. ¿Qué te parece? ¿Se abre? Sí, medio rara, pero se abre. A ver, te doy un dato más. ¿Se abre? Tiene un movimiento raro.
Se abre. ¿Y de dónde sale esto? ¿Llegaron a ver cuánto era? ¿Más de 4 metros? ¿Más de 4 metros? ¿A dónde está el gradiente? ¿Es la válvula? ¿Es la válvula? Bueno, el gradiente está. El gradiente está. ¿Y a dónde está el gradiente? La válvula se abre bien. Muy bien. No me digas. Justo este. Bueno, tenía justo la turbulencia acá en el cuello. Y es una estenosis supravalvular. Supravalvular, estaba la turbulencia acá en el cuello. Ok. ¿Qué preguntas? Esto les voy a ahorrar, ya lo vimos. ¿Alguna pregunta de lo que ustedes quieran acerca de la charla esta? Cuando ustedes estén con un paciente con estenosis aórtica, entonces tienen que pensar en absolutamente todo lo que estuvimos hablando, todos los parámetros. Agregarle lo más elemental, la excursión del anillo, la S, que es lo mismo, y después agregarle eventualmente otros parámetros si tienen dudas. Y hay que interactuar con el paciente, preguntarle síntomas, tomarle la presión y también auscultarlo. Por ahí uno lo ausculta y ya resuelve casi todo el estudio porque ya sabe uno que se va a encontrar con algo que no es una estenosis aórtica grave. ¿O sí? Bien, gracias por la atención.